buenas a todos! En estos vídeos aprenderemos cómo multiplicar y dividir fracciones de forma fácil. Así que, sin más que decir, empezamos. Los pasos para multiplicar fracciones son: primero, multiplicamos los numeradores y denominadores entre sí. Es decir, hacemos numerador por numerador y lo escribimos en el numerador. Y el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. El resultado de esta multiplicación lo simplificamos hasta obtener la fracción irreducible. Si tienes dudas sobre cómo obtener de forma fácil la fracción irreducible, pincha en la etiqueta que te está apareciendo arriba a la derecha, que te llevará a un vídeo en el que lo explicamos. Apliquemos estos pasos a la siguiente operación. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí. Es decir, hacemos numerador por numerador y lo escribimos en el numerador, y el denominador por el denominador y lo escribimos en el denominador. Si lo hacemos, vemos que la multiplicación da 20 120avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador terminan en 0. Por lo que dividimos entre 10 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 2 doceavos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que dividimos entre 2 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 1/6. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible. Y por tanto tenemos que 4/15 por 5/8 es 1/6. Hagamos la siguiente operación. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí. A esto lo llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar al numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si lo hacemos, vemos que esta multiplicación da 70 105avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que ambos números son divisibles entre 5 al terminar en 0 o en 5. Por lo que haciendo esta división, obtenemos que su fracción equivalente es 14 21avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 7, por lo que dividimos entre 7 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 2/3. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y por tanto tenemos que 10 séptimos por 7/15avos es 2/3. Hagamos la siguiente operación. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí. A esto le llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si hacemos esto, vemos que la multiplicación da 35 210avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que ambos números son divisibles entre 5 al terminar en 0 o en 5, por lo que, haciendo esta división, obtenemos que su fracción equivalente es 7/42avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 7, por lo que dividimos entre 7 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 1/6. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y por tanto tenemos que 7/15avos por 5/14avos es 1/6. Los pasos para dividir fracciones son: primero, multiplicamos los numeradores y denominadores en cruz, es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador, y el primer denominador por el segundo numerador, y esto lo escribimos en el denominador.
y el resultado de esta multiplicación lo simplificamos hasta obtener la fracción irreducible. Apliquemos estos pasos a la siguiente operación. Lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 45 120avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3, por lo que dividimos entre 3 ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 15 40avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que ambos números son divisibles entre 5 al terminar en 0 o en 5, por lo que haciendo esta división obtenemos que su fracción equivalente es 3 octavos. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y por tanto tenemos que 5 doceavos entre 10 novenos es 3 octavos. Hagamos la siguiente operación. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 150 36avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que dividimos entre 2 ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 75 18avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3, por lo que dividimos entre 3 ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 25 sextos. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y por tanto tenemos que 15 doceavos entre 3 décimos es 25 sextos. Hagamos la siguiente operación. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da menos 27 32avos. Esta fracción no se puede simplificar más, ya que ambos números son primos entre sí, por lo que es la fracción irreducible. Y por tanto tenemos que 3 cuartos entre menos 8 novenos es menos 27 32avos. Hagamos la siguiente operación. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí. A esto le llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador, y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si lo hacemos, vemos que esta operación da 42 112avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares. Por lo tanto, dividimos entre 2 ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 21 56avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 7, por lo que dividimos entre 7 ambos números,
obteniendo que su fracción equivalente es 3 octavos. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible. Y por tanto tenemos que 2 séptimos por 21/16 es 3 octavos. Hagamos la siguiente operación. Seguro que os habéis dado cuenta de que 12 no tiene denominador. Cuando esto suceda, lo primero que tenemos que hacer es poner un 1 en el denominador. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 84 octavos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares. Por lo tanto, dividimos entre 2 ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 42 cuartos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que dividimos entre 2 ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 21 medios. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y por tanto tenemos que 12 entre 8 séptimos es 21 medios. Hagamos la siguiente operación. Como sabemos, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí. A esto le llamamos multiplicar en línea. Y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador. Y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si lo hacemos, vemos que esta multiplicación da 648 432avos. Esta fracción la podemos simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son pares, por lo que dividimos entre 2 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 324 216avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador vuelven a ser pares, por lo que dividimos entre 2 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 162 108avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador vuelven a ser pares otra vez, por lo que dividimos entre 2 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 81 54avos. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3, por lo que dividimos entre 3 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 27 18avos. Esta fracción se puede volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3, por lo que dividimos entre 3 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 9 sextos. Esta fracción se puede volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador vuelven a ser múltiplos de 3, por lo que dividimos entre 3 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 3 medios. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y por tanto tenemos que 8 27avos por 81 16avos es 3 medios. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis o corchetes. Así que la primera operación que tenemos que hacer es 7 quinceavos entre 21 quintos. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos.
Al ser una división, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores en cruz. Es decir, multiplicamos el primer numerador por el segundo denominador y lo escribimos en el numerador. Y el primer denominador por el segundo numerador y esto lo escribimos en el denominador. Si hacemos estas multiplicaciones, vemos que esta división da 35/315. Esta fracción se puede simplificar, ya que ambos números son divisibles entre 5, al terminar en 0 o en 5, por lo que haciendo esta división obtenemos que su fracción equivalente es 7/63. Esta fracción la podemos volver a simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 7, por lo que dividimos entre 7 ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 1/9. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible. Y por tanto tenemos que 7/15 entre 21/5 es 1/9, que es lo que escribimos en la operación combinada. La siguiente operación que tenemos que hacer es 1/9 por 3/13. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. Al ser una multiplicación, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí. A esto le llamamos multiplicar en línea. Y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador. Y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si lo hacemos, vemos que esta multiplicación da 3/117. Esta fracción se puede simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3, por lo que dividimos entre 3 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 1/39. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y por lo tanto es el resultado de toda la operación combinada. Hagamos la siguiente operación combinada, pero ya sabes, intenta hacerlo antes por ti mismo y ahora lo corregimos. Como los números que hay en las fracciones son muy grandes, vamos a simplificarlas antes de hacer las operaciones. Simplifiquemos 36/12. Como ambos números son pares, dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 18/6. Esta fracción vuelve a ser par, así que volvemos a dividir entre 2 tanto al numerador como al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 9/3. Tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3, así que dividimos entre 3 a ambos números, obteniendo que la fracción equivalente es 3, que es lo que escribimos en la operación combinada. Simplifiquemos 180/72. Como ambos números son pares, dividimos entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 90/36. Esta fracción vuelve a ser par, así que volvemos a dividir entre 2 al numerador y al denominador, obteniendo que su fracción equivalente es 45/18. Tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3, así que dividimos entre 3 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 15/6. Como otra vez el numerador y el denominador son múltiplos de 3, volvemos a dividir entre 3 a ambos números, obteniendo la fracción equivalente 5/2, que es lo que escribimos en la operación combinada. La fracción 13/15 no se puede simplificar más, ya que 13 y 15 son primos entre sí. Por jerarquía de operaciones, lo primero que tenemos que hacer son los paréntesis o corchetes. Así que la primera operación que tenemos que hacer es 5/2 por 13/15. Como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. Al ser una multiplicación, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí. A esto le llamamos multiplicar en línea, y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador,
y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si lo hacemos, vemos que esta multiplicación da 65/30. Esta fracción se puede simplificar, ya que ambos números son divisibles entre 5 al terminar en 0 o en 5. Por lo que haciendo esta división, obtenemos que su fracción equivalente es 13/6. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible. Y por tanto tenemos que 5 medios por 13/15 da 13/6, que es lo que escribimos en la operación combinada. Vemos que la siguiente operación que tenemos que hacer es 3 por 13/6. Y como siempre, la escribimos aparte y la realizamos. Al ser una multiplicación, lo primero que tenemos que hacer es multiplicar los numeradores y denominadores entre sí. A esto le llamamos multiplicar en línea. Y consiste en multiplicar el numerador por el numerador y escribirlo en el numerador. Y multiplicar el denominador por el denominador y escribirlo en el denominador. Si lo hacemos, vemos que esta multiplicación da 39/6. Esta fracción se puede simplificar, ya que tanto el numerador como el denominador son múltiplos de 3, por lo que dividimos entre 3 a ambos números, obteniendo que su fracción equivalente es 13 medios. Esta fracción ya no se puede simplificar más, por lo que es la fracción irreducible, y por tanto es el resultado de toda la operación combinada. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de esta semana. Con todos estos ejemplos, seguro que ya sabes hacer todas las multiplicaciones y divisiones de fracciones del examen. Así que en los próximos vídeos veremos cómo hacer operaciones combinadas de fracciones. Así que ya sabes, si quieres aprender más, dale a like, campanita, suscríbete y nos vemos pronto. ¡Chao!